parlamentarios y que sus parlamentarios que tienen mejor relación con la oposición logren un acuerdo para este 10% y, como se dice en jerga popular, llevar la fiesta en paz y no empezar nuevamente con toda esta presión que se le mete al Parlamento y también a la gente, ¿no es cierto?, por este retiro, Gabriel. Bueno, efectivamente, luego, como digo, de tener un proceso constituyente, de mi juicio, fue encauzando en positivo lo que era la indignación y las masivas movilizaciones que tuvimos hace más de un año y que era la realidad de nuestro país, donde se amenazaba derechamente la gobernabilidad y la continuidad democrática del actual gobierno. Esto era parte, obviamente, del contexto político en el cual nos ha tocado ejercer efectivamente esta legislatura. Sentíamos que este gobierno iba de salida, había una suerte de pacto político en el cual el gobierno entendía cuál era su rol, vale decir, administrar el itinerario constituyente, entender que desde lo social tenemos que abocarnos a la pandemia, y por eso, a nuestro juicio, luego de lo que ocurrió también el 25 de octubre, con casi 8 millones de chilenos que piden cambios profundos, no parches, ni soluciones cosméticas, este gobierno iba a entender la profundidad de la realidad política que vive el país. Por eso están a contrapelo el ejercicio de esta facultad ante el Tribunal Constitucional, porque, como digo, es como reversar aquello que hemos andado justamente estos meses, incluso con el propio gobierno. O sea, aquí el Congreso tampoco estaba ajeno a esta crisis de legitimidad y nosotros también, los parlamentarios, en primera persona. Por eso, cuando el Congreso lo aprueba con 130 votos, aquí, como digo, es prácticamente todo el bloque oficialista quien se suma a esta iniciativa. Y aquí el gobierno termina, en este caso, casi de cometer un suicidio desde el punto de vista político, Gabriel, amenazando, como digo, su propia gobernabilidad. Gabriel, ayúdenos para entender al gobierno, ayúdenos usted, que está en la política hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que pretende el gobierno? ¿Está asustado porque haya nuevos retiros, un desfondo del sistema, el anuncio de un cuarto retiro? Segundo, quiere mandar una señal de que el Ejecutivo quiere ejecutar, que quiere entrar en el terreno que ha estado muy de lado y que no quiere que le ejecute el Parlamento, quiere ejecutar él, quiere mostrar poder, porque si no ya no le queda nada, digamos, porque le quedan pocos meses. La gente aprobó con un 80% de la nueva Constitución, tiene un 16% de apoyo, en un escenario con un 12,3% de cesantía. O, en tercer lugar, busca negociar y no lo sabemos, digamos. Claro. Pero no le quedan pocos meses, si le queda un año para las elecciones y después se asume en marzo. Claro. Es decir, son 14 meses de gobierno, claro, no es menor. Claro, pero... Bueno, se nos viaja Jaime Muleta. Ahí está. Federación Regionalista Verde Social. Muy bien, Julito. Jaime, lo anoté, Jaime, porque me pasó un chascarro con Alejandra. Está muy largo el nombre. Me pasó un chascarro con Alejandra. Federación Regionalista Verde Social. Ahí ya, por lo menos con usted, me gasté 2 gigas de mi cerebro para aprenderme el nombre de usted. Pero gracias, Jaime, por estar. Bueno, yo le planteaba a Gabriel... mientras le planteamos a usted lo mismo, después volvemos con Gabriel. ¿Qué es lo que usted piensa qué quiere hacer el gobierno con esto? Yo creo que hay un problema más grave. Yo creo que el gobierno está en una actitud errática. El gobierno no tiene claridad de a dónde ir, y eso es lo más grave y peligroso, creo yo. Hay una suerte de desgobierno, porque por un lado presenta hace algunos días el proyecto de ley, ¿cierto?, donde encara, digamos, con un proyecto de ley del 10% con una serie de limitaciones, pero entra al juego y hoy día pretende ir al tribunal, va al Tribunal Constitucional, y yo creo que lo más grave es que tenemos un presidente que a mi juicio está muy confuso, con un ministro de Hacienda que no le ayuda, la verdad, también a orientarlo en una situación tan compleja como esta. El gobierno debe haber abordado este tema con claridad en la negociación de la reforma previsional. El gobierno se ha atrasado en todo. La reforma previsional bien hecha, sustantivamente bien hecha, con un gran acuerdo con la oposición, que de alguna manera hubo la intención en algo bastante razonable, en un acuerdo en el Senado, tampoco accede, tampoco avanza allí, y obviamente la situación, diría yo, se le fue de las manos. Y hoy día creo que esto es una situación además
peligrosa, creo que puede generar una situación caótica en el país. La indignación de la ciudadanía hacia Piñera es evidente, y estamos hablando de un amplio espectro de la ciudadanía, ¿cierto? Y creo que no tiene un muy buen ministro de Hacienda al lado que le ayude, ni un ministro del Interior que le ayude, digamos, a ordenar una situación de suyo compleja. Y un parlamento que está en contra de él también en este tema. Sí, diputado, una pregunta que se la debiéramos hacer a alguien de oficialismo, que ya se va a integrar al panel. Pero ¿cómo se explica que el gobierno no calcule las consecuencias sociales de esta presentación ante el TC? La simple presentación ante el TC ayer provocó cacerolazo en distintas ciudades de Santiago. Usted se fija que nosotros hablamos desde la racionalidad, ¿cierto? Y obviamente uno dice qué locura, pero las locuras que ha hecho el gobierno van una tras otra. Yo creo que tiene que ver con un presidente muy goloso en sus atribuciones, que no las delega y que está tomando decisiones absolutamente erráticas, y con ministros débiles. Los interlocutores de él, los que pueden de alguna manera contrarrestarlos, el ministro de Hacienda y el ministro del Interior, los presidentes de los partidos políticos. Y hay una debilidad y una confusión también en la derecha, de manera que él no tiene una contraparte, salvo en la oposición, pero una contraparte aliada, ¿cierto?, que le ayude y que le permita pimponear. Imagínese, hay una contradicción. En 130 parlamentarios aprobaron en la Cámara de Diputados, muchos de la UDI, RN, Evópoli, el proyecto, y el presidente ahora se va por el otro lado. Entonces, yo creo que tenemos un presidente que está extraviado, creo que eso es muy grave, y creo que, yo lo he dicho antes, y creo que el presidente debería dar un paso al costado. Yo lo vengo diciendo desde el 25 de octubre, creo que hay una situación muy grave y que hoy día Piñera, en vez de ordenar estos 14, 15 meses que le quedan y de articular para llevar al país en paz hacia un proceso constituyente, creo que sigue perturbando el proceso y sigue dañando un proceso de salida de un gobierno que ha sido extremadamente ineficiente. Entonces, creo que ojalá él dé un paso al costado. Yo creo eso, y lo digo. Diputado Mulet, lo que usted dice del paso al costado es para muchos una amenaza a la democracia. Es decir, más bien lo que habría que hacer aquí, también por parte de la oposición, es dialogar y de alguna manera dimensionar lo que implicaría para el país un presidente que en democracia da un paso al costado. Usted lo dice responsablemente. ¿Cree que esto no sería, que su remedio, su receta sería peor que la enfermedad? No lo creo, la verdad, en absoluto. Yo creo que, mire, piensa usted que el padre de la patria, Bernardo Higgins, cuando él se transformó en un problema en la incipiente República Chilena, dio un paso al costado y se fue. Cuando un presidente o una autoridad, cualquiera que sea, está generando más daño con su posición en el cargo que soluciona los problemas, creo que lo patriota, lo lógico es dar un paso al costado e irse. Y eso no tiene nada de malo, y eso no es antidemocrático, eso es el reconocimiento de una realidad, y vendrá un proceso democrático, la propia Constitución señala quién lo reemplaza, etcétera. Eso está establecido. Y eso ha ocurrido en otras oportunidades en nuestro país. En la crisis del año 25 hasta el año 32 hubo situaciones así, que son desgraciadas, que uno no quiere, que uno no provoca. Pero eso no es una locura, creo que es la búsqueda de una solución. Usted vea cómo ha profundizado los problemas Piñera hoy día en nuestro país. Ha muerto gente y sigue situaciones graves, y hoy día él está pagando el fuego con benzina. Tuvo meses para llegar a un acuerdo en el Senado razonable, y aquí usted sabe quienes están dirigiendo o desde la oposición viendo el tema de la reforma previsional, no hay ninguna gente extraviada o loca desde la oposición. Han puesto soluciones razonables, que uno puede entenderlas, y tampoco las quiso construir. Yo no sé por qué. Por eso creo que hoy día el presidente hace más daño, y creo que de un paso al costado yo no lo hallo como un golpe. Al contrario, creo que es una solución. Y le pongo el ejemplo de O'Higgins, sin pretender comparar obviamente a Piñera con O'Higgins. Bueno, es la opinión de Jaime Mulet. Gabriel, a usted, ¿cómo ve el futuro? ¿Cómo ve el futuro a corto plazo? ¿Ve una situación de disputa, de polarización también política, o ve la opción de una conversación?
A ver, Julio César, un día en estos tiempos es mucho tiempo en política y qué duda acá, incluso la semana pasada tuvimos cambio del ministro del Interior, el tema del retiro del 10%, y ya parece que hoy día lunes estuviésemos también en otro país con este requerimiento que hace el Tribunal Constitucional. Así están los tiempos en el Chile de hoy. Lo más probable es que tengamos incluso movilizaciones en este caso y se caldeen nuevamente los ánimos del punto de vista de lo que es la temperatura de la calle. Sí puedo compartir plenamente el diagnóstico de un gobierno errático, donde obviamente la figura del presidente Piñera divide, pero creo que tenemos que, en primer lugar, agotar todos los medios para una persona que fue electa por 4 años termine obviamente su periodo presidencial. Y a lo menos, por popular o impopular que ello sea, creo que es un desde que debemos exigirnos, obviamente, quienes estamos en el Congreso, que respetar nuestra tradición democrática. Y al menos yo lo voy a hacer en esa línea. Segundo, creo que la solución que plantea Jaime puede ser bien del punto de vista de las causas del problema, pero no es obviamente el antídoto. Veamos lo que pasó en Perú, donde la república parlamentaria efectivamente de facto, a propósito de la designación de Merino, duró efectivamente 6 días. Vamos a tener un proceso constituyente en el mes de abril. Nosotros mismos, para decirlo en primera persona, vamos a estar, a mi juicio, interdictos de muchas materias como Congreso de legislar o inhibido a partir de la instalación de ese constituyente. En consecuencia, creo que sí debiéramos generar las condiciones para imponernos un itinerario. ¿Qué va a hacer este Congreso de salida y qué va a hacer este gobierno, obviamente, cuyo pato cojo, a mi juicio, se acelera en este caso cada día más? Y en eso tiene que ser tal vez el tema de pensiones, el tema de la agenda social. Obviamente, en primer lugar, no hemos salido obviamente de la pandemia y la peor crisis económica que hemos tenido desde el 80 en adelante. Tenemos 5 procesos electorales el próximo año y, como digo, creo que la capacidad de diálogo debe ser más importante que nunca en estos minutos y nunca renunciar a ella. Gracias, Gabriela. Gabriel Silver, también de la Democracia Cristiana, con nosotros. Integramos ahí, gracias, diputado, a Tomás Fuentes, diputado de Renovación Nacional, que ya está con nosotros. Tomás, ¿por qué el gobierno no negocia en el Senado, donde parece que es un lugar para conversar? Hace poco se votó en contra la acusación constitucional de Víctor Pérez. Son menos personas, está más agotado. Quizás se podría haber ahí negociado este segundo 10% con algunas indicaciones, que el gobierno quedara satisfecho para no llegar al Tribunal Constitucional. ¿Por qué cree usted que no se optó por ese camino y se opta por este camino derechamente de ir al choque? Julio César, hola, muchas gracias. Monse, hola Jaime. La verdad, Julio César, es que es lo que yo creo que iba a ocurrir. Porque llegándose a un acuerdo en el Senado, uno podría entender que en la Cámara de Diputados, un proyecto que tuvo una amplia mayoría, reflexionara. Dicho de otra forma, si yo hoy día viera, por ejemplo, a todos los que apoyaron el primer retiro del 10%, Paulina Núñez, Mario Desbordes, claro, yo reflexionaría y tendería a apoyar este segundo retiro del proyecto del gobierno. Pero ¿qué te quiero decir yo? Y te lo anticipo al tiro. Obviamente yo no voy a aprobar el proyecto del gobierno, porque me está dejando a mí entre la espada y la pared, porque con todos estos requisitos que pone o esta focalización, en definitiva me deja afuera a toda la gente a quien yo he tratado de representar desde el 5 de noviembre, partiendo por cosas totalmente innecesarias. ¿Para qué me piden aprobar 60 días desde que aprobemos el proyecto para la primera cuota? Sí, perdón, estamos discutiendo esto desde el 15 de octubre, ya lleva 38 días, más 15 días más de discusión son 53, y si le estábamos dando 15 días, ya son 68, o sea, ¿qué más queremos darle a la AFP para poder entregar esto si estamos entendiendo que es de urgencia? ¿Cuál es la clave? La clave es que estamos en el peor de los mundos, porque el Tribunal Constitucional, yo no sé lo que opina Jaime, pero yo creo que obviamente Jaime, el Tribunal, va a decir de que es inconstitucional el proyecto de los diputados, porque si no abriría la puerta para que a través de una modificación de normas transitorias se pueda modificar de forma permanente la Constitución. Entonces, ¿por qué creo que es el peor de los mundos? Porque el gobierno pretende, como requiere un quórum menor al ser una iniciativa del gobierno, a diferencia del quórum que requería de 3/5 o 2/3, que era la discusión de la Cámara de Diputados, el gobierno pretende que todo Chile Vamos, más 8 diputados,
aprobemos, como quien dice, el mal menor. Y usted no está dispuesto, está clarísimo. Y usted no está dispuesto. No estoy dispuesto. ¿No ha pensado, Tomás, pasarse a la oposición mejor? Porque la verdad es que si uno lo escucha, se confunde. No, ¿sabe por qué, Monse? Porque es súper simple. Tal cual como el gobierno me dice, Tomás, el Tribunal Constitucional lo va a declarar inconstitucional, evidentemente, o lo más probable, por tanto, apruébame yo le contesto al gobierno, mire, si el Tribunal Constitucional lo va a declarar inconstitucional, yo le pido a usted que modifique el que presentó y le saque el tiempo, le saque la restricción de un máximo de 2,8 millones. Lo hemos hablado 20 veces. La gente del restaurante que con 2,8 millones